Estamos en la serie de visión y hemos estado presentando desde hace como un año todos los elementos fundacionales y organizacionales de Nexo, porque tenemos poco tiempo de reunirnos como congregación, de hacer nuestras celebraciones grupales. Y entonces, después de presentar el Evangelio como inicio, después de tener también el tema de los valores, que tuvimos 6 meses estudiando valores para comprender la cultura de Nexo y demás, ahora estamos con la visión, que usted la puede ver en ese banner que está como queriendo irse encima de Valeria, poco a poco. Ahí en la visión dice ser discípulos de Cristo que están siendo transformados a su semejanza y que se multiplican para la gloria del Padre. Eso es lo que queremos ser, es donde queremos llegar, es nuestra meta a donde nos vemos a futuro. Y tiene un elemento importante y es que por sí sola no se sostiene, es decir, no puede hacerse solamente por mano humana. Nuestra visión no es construir un edificio o hacer un concierto, cosas que podríamos hacer con manos humanas, sino que necesariamente requiere de la obra de Dios en el proceso para llevarse a cabo. O sea, es absolutamente dependiente del esfuerzo, del trabajo del Espíritu Santo, en conjunto con el esfuerzo que estamos haciendo nosotros, que es parte de lo que vamos a conversar hoy. Diego, hace 2 semanas, expuso sobre ser discípulos de Cristo. En lo que él mencionó, usted lo puede ver en pantalla, la parte izquierda que dice claridad. Claridad acerca de cuál es nuestra comprensión de lo que debe ser una comunidad en el sentido de que debe estar rodeada de discípulos. Nuestra intención es que no solo tengamos en esta comunidad creyentes, personas que han creído el mensaje de las buenas nuevas y listo, sino que sean discípulos, seguidores activos. Y Diego entonces explicó hace 15 días, en una semana inusual en la que la mayoría estaban en la playa de vacaciones porque era el primer domingo de Semana Santa. Entonces Diego nos explicaba acerca del concepto de rabí y discípulo en el siglo I, o sea, cómo funcionaba. Ejemplo típico en las escrituras es ese pasaje de Jesús perdido en el templo, perdido y dejado en el templo con 12 años, ¿no? Y ese diálogo y esa serie de preguntas que había, y él estaba respondiendo y preguntando, y toda esa dinámica entre los doctores, los maestros de la ley y Jesús mismo a la edad de 12 años. Ese esquema de rabí discípulo es típico del siglo I, una forma de comprender cómo es seguir a Jesús que es muy diferente de lo que hoy entendemos como estudiante maestro, porque estudiante maestro es como así, un profesor y 45 chiquitos en una clase metida con un calor de Dios Padre y Señor nuestro aprendiendo de estudios sociales, ¿verdad? Ese es el esquema, esa es la dinámica de hoy. No era la dinámica de ser un discípulo de la cual Jesús estaba hablando en su contexto histórico del siglo I. Diego entonces, después de una explicación y un entrenamiento, más que todo, que usted puede ver en nuestro canal de YouTube, si usted no estuvo por acá, puede revisarlo, la enseñanza está subida en nuestro canal de YouTube y puede ponerse al día. Diego nos explicaba acerca de ese entrenamiento de cómo entonces buscamos ser discípulos como congregación. Después de esto, nuestra visión dice que están siendo transformados a su semejanza. Ese será el tema precisamente de hoy. Transformados a su semejanza, nos va a hablar de un concepto importante que se llama santificación, y de eso vamos a estar comentando el día de hoy. Y finalmente, dentro de 15 días, Diego, en una dinámica conjunta, estaremos hablando acerca de multiplicarse. La multiplicación de los discípulos es un concepto de Jesús mismo, es una idea básica de Jesús, entendiendo que una persona que se multiplica y esta se multiplica a su vez y esta se multiplica a su vez, era la estrategia del reino para crecimiento, era la estrategia de Jesús para el crecimiento de su reino. Y todo esto sucede entonces para la gloria del Padre. Así que, si les parece, vamos a comenzar, y hoy va a ser un poquito diferente de lo usual. Vamos a tener como 2 secciones, o yo voy a estar presentando al menos 2 secciones. La primera es como una clase. Realmente en los primeros 15 minutos vamos a tener una clase, y la idea es que ustedes sientan como en una clase. Todos fuimos a la escuela, o al colegio, o a la universidad, y entonces recordamos el esquema de clase. Se vale entonces levantar la mano, después de que usted me deje unos 5 minutos de explicar algunos conceptos clave. Posiblemente vamos a tener intervenciones de ciertas personas, y entonces la idea es que de verdad nos sentamos como en un salón de clase por al menos 15 minutos, y después de esto ya tendremos el espacio de prédica, al que es más usual, al que estamos más acostumbrados. ¿Por qué tenemos el espacio de clase en los primeros 15 minutos? Porque hay algunas palabras que son de difícil comprensión. Por ejemplo, la palabra santificación no a todos nos dice lo mismo, y otro montón de palabras que suenan como en latín no nos dicen exactamente lo mismo, y necesitamos clarificar unos conceptos para que el
tema y el contenido de la enseñanza sea claro y sepamos entonces de qué estamos hablando cuando hablamos de transformados a su semejanza. Así que si les parece, oramos y comenzamos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por todas estas personas que nos acompañan hoy, gracias por nuestros amigos, Señor, que vienen de afuera. Señor, oramos por su ministerio, oramos también por su vida, oramos por lo que hace, Señor, a través de ellos en Puerto Rico, Señor. Bendice también a los creyentes, Señor, y a aquellos que creerán por ellos. Señor, oramos por este tema que veremos hoy, que la seriedad, Señor, con la que lo podamos referir, con la que lo podamos tomar, Señor, sea realmente genuina. Padre, te pido por favor que pongas en nosotros, por medio de tu Espíritu Santo, una sensación y un deseo de aprenderlo y de interiorizarlo como un tema tan serio, Señor, tan real, tan evidencia, Señor, de nuestra fe genuina. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. Bien, todos ustedes tienen una hojita que se va a ir montando en esta parte de acá. Todos deberían tener una hojita y un lapicero. Si alguien no la tiene, por favor levante la mano y se la hacemos llegar. No, todos la tienen. Ok. Esa hojita, nos disculpamos por el tamaño de la letra en la parte de los versículos. Ya mi señora madre le reclamó al respecto. Dijo que no estaba pensado en la tercera edad. Bueno, yo digo tercera edad, yo entendí tercera edad. Pero entonces, la intención es que usted pueda ir llenando. Si usted lo ve en algunos cuadritos ahí, en espacios vacíos, que usted pueda ir llenando los conceptos conforme los vamos viendo, ¿de acuerdo? Entonces, para eso tiene usted el lapicero en su mano. Vamos a hacer un recuento muy general de algunos conceptos teológicos relacionados con el carácter de vida o de muerte espiritual y conceptos que suceden en la transformación, en el proceso de cambio del creyente acerca de cómo avanza. ¿Ok? Esa es la gran imagen que vamos a pintar hoy. De cierta forma vamos a pintar la imagen de alguien que no es creyente, llega a ser creyente y termina incluso en el momento cuando Jesús vuelva por nosotros. O sea, es una gran pintura la que vamos a estar pintando, una gran foto, y la intención es que usted pueda tener conceptos con muchísima claridad. Iniciemos porque no hay tiempo que perder. El primero y más claro es que todos los seres humanos nacen en una situación de muerte espiritual. Las escrituras son claras que desde que el pecado ingresó al mundo por medio de un hombre, como dice Romanos 5, entonces, desde que un hombre pecó, el pecado ingresó al mundo y todos nacemos en pecado. Desde Génesis 3, desde el pecado original, ustedes y yo, todos nacemos en una condición de pecado. Nadie nace santo, nadie nace cristiano. No hay tal cosa como haber nacido cristiano. Todos nacemos pecadores, necesitados de la gracia de Dios, separados de esa gracia de Dios. Voy a pedirle a la persona que le solicité leer Efesios 2, versículo 1 al 3, que por favor lo lea en voz alta. No me acuerdo quién se lo pedí. Listo, dele, mi hermanillo. Si en otro tiempo ustedes estaban... Más duro, Sebas, por... Sí, más duro, es que para que escuche todo. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Gracias. Efesios 2.1 dice, en otro tiempo ustedes estaban un poquito mal. No, ustedes necesitaban medicina. No, dice, ustedes estaban muertos en sus transgresiones, absolutamente muertos. Que lo que dice es, incapaces de realizar cualquier acto que fuera visto con buenos ojos delante de Dios por sus propias fuerzas. Isaías, al final de su libro, decía que nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia para Dios. O sea, que no había nada que pudiéramos hacer separado de la obra que Dios mismo hacía por nosotros. De esa parte, entonces, entendemos que la muerte espiritual es el estado en el que comenzamos todos los seres humanos. Es el lado de la izquierda visto cronológicamente y por eso está como más lúgubre, será el espacio gris en el cual comenzamos en nuestra condición humana fuera de la obra de Cristo. Después de esto, la vida comienza y sucede ese tramo que usted ve, avanza esa línea gris y llega un momento en el cual la cruz aparece. Claramente es una metáfora, ¿no? Es un momento a partir del cual entonces, como dice 2 Corintios 4, Dios hace brillar su luz en nuestros corazones. O sea, nos es clara la realidad de la gloria de Dios
mostrada en la obra de Cristo. Ese momento genera una serie de consecuencias importantes. Es lo que conoceríamos como la conversión, popularmente, ¿no? O nacer de nuevo, o tenemos otra serie de formas de referirnos a esto, pero usualmente llamaríamos el momento, en términos teológicos, de aplicación de la redención. O sea, el momento a partir del cual cae un chuzazo, ¿no? O sea, usted va viviendo su vida y de la nada llega el rayo espiritual y a partir de ahí se le quita el velo de los ojos y usted ve claramente la gloria de Dios mostrada en el rostro de Jesús. Ese es el momento en que usted va caminando por su vida y eso sucede. ¿Qué pasa cuando eso tiene lugar? Tiene lugar lo siguiente, tiene lugar varias cosas. Lo primero es que a partir de ese momento, sí o sí, en ese instante, el creyente, el nuevo creyente, tiene ahora vida espiritual. Pasó de estar muerto a estar vivo por una obra que es absolutamente unilateral. Eso lo que quiere decir es que quien la ejecuta es Dios mismo. No hay nada que el hombre haga ni pueda hacer para tener vida espiritual en un acto de suyo propio, sino únicamente responder en fe y arrepentimiento de pecados en relación con la obra de Cristo. No puede entonces el hombre decir, hoy voy a hacer salvo, voy a levantarme y ahora sí voy a hacer salvo y ese es el momento en el cual me voy a salvar. No sale, no tiene las capacidades, está muerto espiritualmente. Además de eso, no lo va a buscar. Es como un zombie de los de Walking Dead, ¿verdad? No va a buscar, gracias por la referencia y gracias por las risas. No lo va a buscar, simplemente no va a ir a buscar nada bueno porque no le llama la atención. Como decía Pablo en 1 Corintios, el hombre natural no puede ver lo espiritual, simplemente no lo mueve, no tiene nada dentro de sí que lo llame a. Pero en lo que llega ese flashazo, en lo que llega el momento de luz, tiene vida espiritual. Y en Efesios 2, 4 y 5, los versículos siguientes de los que acaba de leer Sebastián, dice lo siguiente. ¿Quién tiene Efesios 2, 4 y 5? Duro, ¿vale? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cuando estábamos muertos en pecados, Dios, eso es importantísimo, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, la gracia, como decía el versículo 5 y como cantábamos hoy en las canciones, gracia sublime, esa gracia de manera de un regalo libre, un regalo sin que pueda ser merecido, entrega entonces la vida espiritual a las personas quienes a partir de ese momento viven con vida espiritual. Pero sucede una serie de elementos importantes, una serie de palabras en latín típicas de los teólogos que vamos a ir analizando poco a poco para que usted tenga claridad hasta que lleguemos a la que nos ocupa el día de hoy. La primera es justificación. En el momento de aplicación del creer de la vida espiritual tiene lugar la justificación. La justificación la puede ver usted en esos capítulos en Romanos 3, en 2 Corintios 5, 21, en Romanos 4 también. Voy a pedirle a la persona que tiene Romanos 3 que por favor lo pueda leer bien duro. Pero por su gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, que a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. La justificación, como todos los demás elementos, es un tema que se recibe por medio de la fe, bueno, por gracia mediante la fe. Y la justificación, en su cabeza, si lo quiere vincular a algo, viene con el concepto culpa. Viene con la idea de culpa, una culpa que es quitada. Ahí donde usted hubiera sido merecedor de un veredicto de un juez que dice culpable, el veredicto entonces va a decir no culpable, inocente. Y a partir de ese momento entonces usted va a ser visto como que no tuviera culpa. 2 Corintios 5, 21, que está en ese mismo pasaje, dice: al que no conoció pecado, Jesús, Dios lo hizo pecado. Le imputó el pecado del mundo. Las culpas que usted y yo tenía le son imputadas. Que imputar quiere decir como ponérselas encima. Se las imputó, ¿para qué? Para que nosotros entonces fuéramos hechos
justicia de Dios. Donde íbamos a ser culpables, ahora somos vistos justos. Y ese es el concepto de justificación. Es un concepto clave porque nos habla acerca de cómo Jesús tomó nuestro lugar en el recibir el pago para nuestra culpa, para nuestros pecados. Pero no solo sucede eso, sino que hay un momento de regeneración. La regeneración es un concepto también sucede en el mismo momento, usted lo ve ahí diseñado muy bien por nuestro pastor Diego Araya, está en el mismo nivel vertical que la justificación, sucede simultáneamente. Y la regeneración tiene que ver con el cambio en la naturaleza. Es un cambio en que ustedes y yo tenemos una naturaleza distinta. Es cuando Jesús le hablaba a Nicodemo y le decía, te es necesario nacer de nuevo. Sin nacer de nuevo no vas a poder ver el reino de Dios. Es lo que dice en otros pasajes, por ejemplo, 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Efesios 2:5, Ezequiel 36:26, incluso este último de Ezequiel habla de, les daré un nuevo corazón. La naturaleza, la condición que hablábamos del lado gris, donde dice muerte espiritual, esa condición cambia. Ya no estamos nacidos en una situación en la que todo nuestro ser es consumido y reinado por el pecado, sino que ahora tenemos vida espiritual, nacemos de nuevo y el pecado sigue existiendo, pero es una influencia, no un maestro. Es una influencia sobre nosotros, no es lo que nos esclaviza de manera absoluta como lo es cuando estamos en la muerte espiritual. La regeneración, Juan 3, versículos 3 al 8, lo vamos a leer, pero es el pasaje de Nicodemo, también usted lo recuerda. Nicodemo va a buscar a Jesús y Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo? Y él le dice, sos maestro de la ley y no entiendes estas cosas. Lo que estoy diciendo es, y le está hablando a un fariseo, de fariseos, a un maestro de la ley, alguien que conocía la ley sobre todos los demás, excepto Jesús, y entonces le dice, entendeme, en pocas palabras está diciendo, es que el cambio que tiene que suceder es espiritual. El cambio que tiene que venir es un cambio espiritual de un nuevo inicio. Y estaba hablando con claridad acerca de lo que los teólogos después han denominado regeneración. Importante, un pequeño pie de página. Muchas de estas palabras, o algunas, ni siquiera están en la Biblia, son términos para describir una realidad de la Biblia, ¿verdad? No todo tiene que ser exactamente la palabra que la Biblia usa. A veces usamos una palabra para describir lo que la Biblia enseña, y eso es pues, simplemente una forma de explicarnos las cosas. La justificación y la regeneración sucede en el mismo momento que tiene lugar la santificación posicional. Santificación posicional, y aquí ya sí estamos hilando delgado. Esta es la parte, digamos, nuclear de la clase de ahorita, en la cual vamos a distinguir entre tipos de santificación. Y por eso se vincula plenamente con la visión y el contenido de hoy. Y es por eso que estamos entrando aquí. Santificación posicional, vamos a leerla en 1 Corintios 6:11, ¿verdad? Dice, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Muy bien, muchas gracias. Esencial en esa dice, ustedes eran así, pero, ¿qué dice? Ya han sido santificados. En la versión que lo leía Dani decía, fueron hechos santos. La santificación posicional lo que dice es esa característica en la que Dios nos ve como santos. La forma en la que Dios nos ve a sus ojos es como que fuéramos santos. Usted dice, ¿cómo es eso posible? Tiene que ver con la justificación. Tiene que ver con la idea de que las culpas que usted tenía, que lo marcaban, que eran manchas sobre usted, ahora la justicia de Cristo le es puesto encima suyo. Entonces usted se ve blanquitico con ¿cómo se llama? Con una manta blanca sin mancha, ¿no? Sin mancha alguna. Esa misma. Santificación posicional es un estatus. No es variable, no es dinámico, es un estatus. Eso lo que quiere decir es que es una condición. A partir de la santificación posicional, se llama posicional porque usted es movido de una posición a otra. Usted es movido del lado izquierdo de la cruz, en el gris, al lado derecho de la cruz, en el blanco. Por eso se llama santificación posicional. Pero quiere referirse simplemente
a ese esquema en el cual Dios nos ve como santos. Pero, después de eso viene nuestro concepto de hoy, que es el más clave y donde le pongo toda la atención. La santificación progresiva. La santificación progresiva entonces se refiere a un proceso, se refiere a un esquema en el cual usted va avanzando como lo muestra la flecha que tenemos ahí del lado azul. Y ese es nuestro concepto de hoy. La santificación progresiva que está en Juan 17:17, por ejemplo, es Jesús orando por sus discípulos y diciendo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Es el pasaje de hoy en 2 Corintios 3:18, en el cual vamos a estar analizando lo que dice que conforme vemos la gloria de Dios, somos hechos más y más a su imagen. Somos transformados a su semejanza. Este pasaje en Filipenses 1:6 o en Hebreos 12:14. Esa es la idea de que ustedes y yo, bueno, tal vez ustedes sí son santos ya perfectos 100%, pero yo no, yo todavía tengo pecado en mi cuerpo y en mi vida. Entonces, ese esquema de santificación progresiva se refiere a cómo usted va avanzando en hacer morir el pecado. Que en palabras sencillas quiere decir dejar de pecar en ese sentido. Entonces, tal vez su pecado tiene que ver con un tema de ira, o tal vez tiene que ver con un tema de celos, o tal vez tiene que ver con un tema sexual. Entonces, es cómo usted deja ese pecado y deja de actuar en ese sentido, paulatinamente. La santificación progresiva, por naturaleza, es un proceso. Y así como la justificación, la regeneración y la santificación posicional suceden todos por la obra del Espíritu Santo, de manera unilateral, actuando Él de manera independiente sobre nosotros, la santificación progresiva también tiene el actuar del Espíritu Santo, pero involucra también el suyo y el mío. Y esa es una de las diferencias principales. Durante los años del siglo pasado, siglo XX, surgió una tendencia que se llamaba el let go and let God. Déjelo ir y deje a Dios. Y era la idea de que si usted era salvo, cruce la piernita y Dios lo va a ir santificando como cuando usted se sienta a ver tele. Y ahí usted ve tele y Dios llega a la santificación de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos. Este tema no me enseña la Biblia. Porque si no, no habría tantísimos mensajes que digan: esfuércense, trabajen en su salvación, ocúpense de tal cosa, vístanse del nuevo hombre. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero la santificación progresiva es un tema seriosísimo del cual tenemos que ocuparnos hoy, porque nos habla de la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, versículo 14. Así que, en este concepto, cerremos nada más el círculo antes de entrar a nuestro contenido del día de hoy, que es este que usted ve en ese color verde azul. Y cerremos nada más para terminar de pintar la imagen. La imagen se pinta con la glorificación, o santificación final, le llaman algunos también. Glorificación es un tema en el cual alcanzaremos la perfección. Este es un punto importantísimo. No sucederá en esta vida. Usted y yo vamos a tener pecado siempre mientras Cristo no venga o no muramos y seamos resucitados. Vamos a vivir con una condición de pecado. Ahora, el mismo pecado, no, ojalá Dios primero no. Ojalá ese pecado que usted y yo cometemos constantemente, ese no, ese muera en los próximos 15 días. De eso vamos a hablar hoy. Pero, algo más saldrá. Y cuando eso se acabe, algo más saldrá. Y cuando también eso va a quedar. Y así vamos a seguir por el resto de nuestras vidas. La glorificación es un momento en el cual, como dice Filipenses 3:21, nuestros cuerpos van a ser hechos nuevos. Y ahí sí vamos a vivir una vida sin pecado, pero es una vida espiritual posterior a esta. No es una vida terrenal. Pero es un momento en que alcanzaremos realmente la perfección, que no se alcanzará nunca mientras usted viva dentro de esa flecha, en esta piel, antes de ser glorificado el cuerpo. Ok, esa fue la clase de hoy. Vamos a ir al recreo. Ahí galletas. Si quiere retirar el curso, puede retirar el curso. ¿Alguien tiene alguna duda específica? ¿Alguien tiene alguna consulta que quiera como ya en este momento preguntar? Si no, tengo un quiz. Diego Inés, si nos pasan el quiz, por favor. Hasta que no termine no pueden irse. Y no hay cena. Ok.
Se supone que eso está, ahí está. Esa es nuestra visión. En la consulta que le hago, el quiz consiste en lo siguiente, en que usted identifique dentro de nuestra visión, está sencillo el quiz, ¿cuál parte se refiere a santificación progresiva? La parte de transformados, que ya lo había dicho, usted tuvo atención en clase, eso hacen los profesores. Tiran las respuestas del examen durante las semanas y luego al final nada más lo evalúan y ya. Y mi mamá, no, eso no es lo que hacen los profesores. Mi mamá es profesora, eso no sabía. Ser discípulos de Cristo que están siendo transformados a su semejanza. Entonces hoy, dentro de la parte del medio, vamos a hablar de santificación progresiva. No vamos a hablar de su concepto de ser un creyente, de haber nacido de nuevo, regeneración, de no tener culpa, justificación, ni de ser visto como santo por parte de Dios en la santificación posicional. No, vamos a hablar de morir al pecado, de todas esas conductas que son contrarias a lo que Dios quiere para nosotros, sea pensamiento, sea palabra, sea omisión, y vamos a hablar de cómo morimos a ellas, ¿no? Y cómo avanzamos entonces en esa santidad, en ese concepto de ser separados de los demás, de no parecernos al mundo, sino de parecernos a Cristo mismo. Aquí el concepto base es transformados a su semejanza. Otras versiones dirán a su imagen. Esto lo sacamos de 2 de Corintios 3:18. Y dice a su imagen. O básicamente la idea no es que usted y yo tengamos que hacer una foto de Jesús, entonces, ¿verdad?, tener el mismo color de piel, la altura. No, claramente tiene que ver con una forma figurativa de decir que se parezcan en carácter, que se parezcan en metas, que se parezcan en objetivos, en propósitos de vida. Porque no solo es lo ético, lo moral, lo de sí, lo de no. No, es propósitos. ¿Cómo están dispuestos a negarse a sí mismos? ¿Para qué vinieron al mundo? ¿Cuál es su fin? ¿Qué intentan hacer? ¿Qué muestran y qué no muestran? Entonces, este es el contenido de hoy en el transformado de su semejanza. Y aquí nada más, tal vez comencemos con un tema esencial sin el cual no podemos nunca avanzar, y es que no es posible que comprendamos la necesidad de transformación si nuestra doctrina del pecado es suave. Si nuestra doctrina del pecado es suavecita, quiere decir que lo toleramos y lo tomamos como una necesidad ahí, que va a pasar, y ahí lo vamos trabajando, y no comprendemos la ofensa que es realmente el pecado ante los ojos de Dios, y eso va a hacer que no veamos necesidad de santificación progresiva. ¿Por qué? Igual 10 somos salvos. Entonces, ¿qué importa? O sea, dejémoslo morir ahí, ahí va avanzando. Por sí, Dios dijo que no íbamos a ser perfectos. Entonces ahí va. Y ese tipo de cosas son lo que produce carnalidad en la iglesia. Son los que producen mundanidad en la iglesia. Son los que producen que la iglesia se parezca más al mundo de lo que el mundo se parece a la iglesia. Son los que producen que la iglesia esté llena de no creyentes. Porque no se requiere vivir una vida santa para estar en las congregaciones ahora, sino que nada más venís ahí a aparecer, cantar tus pensiones, decir sí, todo el mundo cree que eso es parte de la congregación, y resulta que ni creyente es, ni habías nacido de nuevo. Pero das la pinta, o sea, te pareces para los amigos de Puerto Rico, te pareces, porque el resto de la congregación se ve así. Entonces es como ver uno más del montón, un pez más de todos los peces. La santidad y la concepción del pecado es una necesidad para poder entender cómo avanzamos. ¿Por qué transformados? Porque es un mandato. Vean Colosenses 3, qué libro tan bonito. Dice, 1. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. ¿Por qué ese versículo? Solo para que usted vea el contexto. No se lo está diciendo a no creyentes. Se lo está diciendo a creyentes. A gente que había nacido de nuevo, regenerada, justificada, santificada. Han resucitado con Cristo. Es otra forma de Pablo, de sus muchas de las cartas, decir, ustedes son cristianos. Bueno, ustedes son cristianos, son creyentes. Han resucitado. Y a ustedes les digo, y vea lo que viene en ese mismo párrafo, versículos 5 y versículos 12. 5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Hagan morir. O sea, no me venga con el cuento de que ya usted como es creyente no tiene pecado. No, hágalo morir. Es necesario hacer morir lo que es propio de su naturaleza de acá, la carnal. Entonces tiene que lidiar con su pecado, es lo que nos está diciendo. Sea serio respecto del pecado y lídielo. No lo deje ir así como así, solamente como una realidad necesaria. Y en el 12 dice también, por lo tanto,
como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de una serie de cosas. Eso lo que quiere decir son dos cosas. Hay que pensar en la santificación progresiva en cuanto a hacer morir el pecado, pero es que los incentivos negativos a veces no nos funcionan tanto a todos los seres humanos. No toque eso, no meta el dedo en el tomacorriente, no chupe la tierra, no juegue PlayStation más de 3 horas, no, y todo lo que los hijos escuchan es no. Y a veces crecemos nosotros como cristianos acostumbrados al no, todo es no. No caiga en pecado sexual, no tenga problemas de la ira, no piense más cosas, no hable más de mí, no. Y Dios tiene un montón de sí. Todo el fruto del Espíritu es un montón de sí. Amor, gozo, paz, bondad, dignidad, fe, ¿verdad? Todos estos. Todo un montón de búsquenlo. O sea, no solo no se tenga un estado que sucedió en el siglo I y los colosenses tenían mucho que ver con eso, de un ascetismo religioso en el cual todo es no voy a hacer, me voy a alejar de todo para no pecar. No. Busquemos hacer morir en esa parte, pero tenemos necesariamente que ir por el sí algo, sí hay que decirle sí a algo, porque los seres humanos no nos gustan los vacíos. Cuando usted solamente le dice que no a algo, rapidito lo llena con otra cosa que usualmente también suele ser pecaminosa. Entonces usted tenía un vicio de Coca-Cola, tomaba Coca todo, bueno, de algún producto gaseoso que produzcan en este país, digo, para evitarnos la demanda próximamente. Si usted tenía un vicio de algún gaseoso y tomaba todos los días 2 o 3 botellas, resulta que no, lo dejó y rapidito necesitaba saciarse con algo. ¿Qué agarró? La botella de el Juan que caminaba. Para evitarnos también la demanda. Usted tenía, usted lo ve muy común, ¿no? Gente que fumaba. Lo suele cambiar porque chips, comida, porque necesita de algo, porque a final de cuentas tiene una necesidad, ¿verdad? Entonces, no solo hacer morir lo que es propio de lo terrenal, sino revestirse de lo celestial. Hay que hacer las dos. Además, y necesariamente tenemos que hacer las dos cosas. De lo contrario, vamos a quedar patinando en un círculo que nunca avanza, nunca se transforma. Y ahí es donde vienen también nuestras conductas adictivas o nuestros vicios que se prolongan a lo largo del tiempo, de los años. Usted dice, ¿por qué no debo salir de este vicio? Porque solo estás queriendo matar desde el punto del no, y no estás buscando hacer algo que sí. O sea, Dios te está mostrando un montón de opciones tuyas y nada más estamos desde el no. Vamos a ver. Por eso es que tenemos que ser transformados. Por eso es que nuestra visión no se contenta con creyentes, sino que dice, si vamos a hacer esto de hacer iglesia, porque esta la pensamos desde luego antes de hacer iglesia, y aquí se me murió el aparato, si la pensamos antes de hacer iglesia es porque dijimos, si vamos a hacer esto de iniciar una congregación, no es para jugar de iglesita. O sea, no es para que vengamos todos el domingo, nos vistamos bonitos, nos sentemos aquí, crucemos la piernita, cantemos unas canciones, y todos digamos, qué lindo, cómo es linda la iglesita. No, es para que podamos ser transformados a su semejanza. Es para ver una generación que refleje santidad y que sea notoria porque tiene santidad. No solamente que canta muy bien, con respeto a los músicos, todo bien con cantar, pero no solamente que hace las cosas externas, ¿verdad? Sin ningún tipo de transformación real interna. ¿Por qué ser transformados? Porque la Biblia nos lo dice. Permítame aquí que estamos teniendo algunos problemas técnicos de este aparatillo. Dale next, por favor. Vamos a nuestro pasaje de hoy. Aquí nos vamos a estar en el texto de hoy, en 2 Corintios 3, versículos 14 al 18. Yo le voy a dar el contexto nada más. En 2 Corintios 3, Pablo está hablando primero acerca de su propio ministerio, que nuevamente va a tener que hacerlo, pero en segundo lugar, está hablando un poco acerca de los judíos y de cómo ellos seguían solo leyendo el Antiguo Testamento y seguían leyendo, lo seguían leyendo sin ver a Jesús claramente ahí, sin ver a Jesucristo mostrado en él. Y Pablo va a utilizar una analogía, que es decir un velo. Él va a decir que cuando lo leen, tienen un velo, dando a entender, usted alguna vez ha visto por medio de un velo, usted ve que usted no ve bien, ¿verdad? O sea, como que usted ve borroso, básicamente. Entonces,
tener ese velo hace que usted no pueda ver con claridad. Entonces, esta parte, vamos a leer el versículo. Dice, yo voy a leer desde el 12, que usted tiene su Biblia, me puede seguir, si no en el 14 ya nos montamos. Dice, así que como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Dice, pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, los profetas, los escritos de Moisés y demás, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Justificación, regeneración, santificación. Pues una otra forma de decir, quitar el velo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Esencial, el velo no está en los ojos, el velo está en el corazón. 16. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. De aquí queremos resaltar una serie de puntos. Permítame que ponga por acá el pasaje en el cual nos enfocamos. Son estos 3 versículos donde estaremos con mayor énfasis. Entonces, lo primero es que el tema del versículo 18 sucede para quienes ya vieron el tema del 16. La transformación del 18 sucede para aquellos a quienes se les ha quitado el velo en el corazón. Versículo 16. O sea, los que son transformados son los creyentes. No sé si usted recuerda, tiene a mano todavía la hojita. La línea gris que está a la izquierda de la cruz es una línea recta. Ahí no importa más temas. Hay algunos no creyentes muy morales, los hay, pero la moralidad no tiene que ver con vida espiritual. Usted puede ser una persona muy moral, no robar, ser muy íntegro, trabajar en un banco, no hacer ningún tipo de, ¿verdad?, esquemas extraños, listo, qué bueno, pero no tiene que ver con vida espiritual. Tiene que ver con morales, con valores, con la sociedad, con cómo lo criaron, listo. No es un tema de vida espiritual, por eso la línea gris que está a la izquierda de la cruz es una línea recta. Pero la línea rosada, ¿cómo es? Azul, verde, eso es correcto. Esa línea que va subiendo y bajando, esa línea sí se refleja para quienes ya entonces han tenido vida espiritual. El velo les es quitado en el versículo 16. Y a partir del 17 y 18 viene un tema esencial que es, el 17 nos informa acerca de un elemento importantísimo, y es, el Señor es el Espíritu. ¿Se acuerdan que cuando Jesús se iba a ir, lo vimos en Semana Santa, le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya? Y Jesús se fue, en efecto se fue. ¿Y quien quedó? Fue el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo, le dice Pablo en Romanos 8, el Consolador, le dice Jesús en Juan, en el pasaje de la última cena. Y ese esquema nos dice que quien está en obra en nosotros hoy en día, Jesús no está físicamente acá como estuvo con sus discípulos en el siglo I, pero quien sí está trabajando en nosotros es el Espíritu Santo. Y entonces quien hace esas transformaciones es el mismo que generó en nosotros la gracia de quitarnos el velo, de pasar de tener muerte espiritual a vida espiritual. Ese es el Espíritu del Señor. Y dice el 17, el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu, allí hay libertad. Y el 18 entonces, el versículo 18, es el que nos basamos para hacer la visión. La parte de la visión que usted ve ahí se basa claramente en 2 Corintios 3:18, que dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Lo primero es que cuando usted ha visto plenamente a Jesús, su corazón, su vida, lo evidencia, lo nota, lo refiere con claridad, lo puede comprender en el sentido de ubicar, no comprender en su totalidad. Pero hagamos un par de puntos acerca de ese 18 para sacar algunas conclusiones esenciales. El primero es que dice todos nosotros. La santificación no es un proceso para los que van a ser pastores, no es un proceso para los que van de misioneros a Japón.
La santificación es un proceso para todo creyente. O sea que si usted es un creyente y está sentado aquí escuchando, la santificación le aplica. O sea, Dios no espera que usted crea en Cristo con todo su corazón, como digamos la fórmula en este siglo, y luego se siente y diga, ya, Cristo ven por mí. Mientras tanto voy a comer palomas. No. La idea es que usted pueda ser santificado en el proceso. Todos nosotros, o sea, todos los que estamos acá sentados y de pie. Porque la santificación, lo vamos a ver ahorita, es una muestra clara de nuestra verdadera fe. Es una evidencia de nuestra fe genuina y real, no de una fe formal, o sea, una fe que solo son manifestaciones externas. Cualquiera puede venir aquí. Vean que los amigos de Puerto Rico estaban ahí viendo. ¿Pueden entrar? Claro, pase. Aquí no le damos la puerta a nadie. Todo puede entrar. No se requiere, ¿verdad? Usted pase por ahí y hay un sensor. Entonces, cuando yo entro, suena. ¿No es cristiano? No. Todos entramos. Porque es un acto de venir, poner dos piecitos en un lugar y está. La santificación es para todos nosotros. Todos estamos siendo llamados a ser santificados. Eso quiere decir a que nuestro carácter, nuestras metas y nuestros propósitos de vida se asemejen a Jesús cada vez más. Se parezcan a las metas, propósitos y carácter de Jesús mismo. El varón perfecto. Nadie más, no hay ninguno otro a quien debamos asemejarnos. El imitar viene plenamente respecto de Jesús. Por favor, no imite al que le está hablando ni al pastor de esta congregación en su plenitud. Dios es un gran chaval, pero no es Jesús. Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Es para todos. Lo segundo, el punto número uno, es el aclaratorio. El punto número uno que sacamos de acá es progresividad. La santificación progresiva, como su nombre lo dice, admite crecimiento. Es decir, admite procesos, tiempos de vida. Vean el papelito que tiene en su mano. Usted puede ver que usted tiene subidas y bajadas. No es una línea recta. Muchos esperaríamos que fuera una línea recta. Y muchas veces se ha pintado como una línea recta. Y eso genera una gran cantidad de culpa. Porque si usted es sincero acerca de su pecado, usted no se miente a usted mismo o ingenuo, usted se da cuenta de que incluso con años en la fe, usted sigue teniendo pecados e incluso algunos pesados. Usted dice, suave un toque, pero ¿qué es esto? Si se supone que es una línea, ¿sí? Una línea, ¿cómo es que yo ahí peco? La santificación es un tema que admite grados y crecimiento. Es decir, no pasamos de 0 a 100 de hoy que me convertí a mañana y ahora sí vivo como angelito aquí andando. La santificación hace que ustedes y yo tengamos días en los cuales somos mejores respecto de esa acción y hay días en los cuales caemos. Y decían algunos teólogos importantes, o algunos teólogos que sigo más bien, perdón, decían, puede haber a veces caídas importantes. Sucede. Que no hay cristianos verdaderos que tienen grandes escándalos, grandes problemas. Sucede. Claro que sucede. No es un descalificante de una fe verdadera. Pero, eso es lo esencial. Si usted lo ve, esa línea siempre sigue subiendo. Vea la línea por un momento. Vean en el papel. Esa línea sube. Usted no se queda en la caída infinita y vive ahí y se alberga y se aloja y ya manda a pedir Uber Eats y todo. No. En esa línea, a pesar de los actos, se termina subiendo. Porque la santificación es progresiva, pero dice el 18, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Vamos creciendo de a poco. Vamos avanzando en diferentes temas. Ahora, hay algunos que tienen años con usted, o meses, o semanas, que usted los identificó y ahí siguen. Vamos en el proceso de mortificar el pecado.
Pero es que ese es el tema. Tiene que ser una lucha. No se vale rendirse. No se vale decir, hey, no. Eso no se puede. Echa el hierro. No hay tal cosa. El Espíritu Santo, genuino, trabajando en el creyente, no le va a permitir simplemente dejar ir la condición de pecado y decir, voy a morirme a eso indefinidamente. Y pasó 40 años sin ningún remordimiento, sin dolor, sin que nadie lo redarguyó, sin que ningún creyente le dijo nada. No, el Espíritu traerá la sensación de que esto debe cambiar. Según Corintios 7 lo llama Pablo arrepentimiento para salvación. Lo traerá. Eventualmente usted dice, pero yo tengo meses con esto o años de que no logro manejar mis temas de vida, no sé qué. Hay que buscar maneras, hay procesos de mortificación del pecado, hay formas de hacerlo morir. Sí, sigamos avanzando en el proceso, pero usted tiene conciencia del pecado y conciencia de que no lo puede simplemente dejar ir. Eso es clave. Ese es el proceso clave. Crecimiento a lo largo del proceso. Número 2, lo dijimos al inicio, es una acción del Espíritu. El 18 lo ve con claridad, o sea, no hay forma de no verlo en el texto. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más. Es el Espíritu Santo quien trabaja en nosotros. Pero, usted ve que dice un más al final. Ponga su nombre ahí. Acción del Espíritu más la de Jairo, más la de Nacho, más la de José Pablo. Este es en la santificación ha habido doctrinas y movimientos que la han querido dejar como les decía ahora, let God, let go, bueno, let go, let God, ¿cómo se llamaba? Deja a Dios, déjelo ir, ¿verdad? Y otras que más bien son, yo voy a sacar brazo fuerte, y yo voy a romper todos los pecados, y yo soy muy crack. Ninguna de las dos funciona, porque ninguna de las dos es la Biblia. Filipenses 2:12 dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Y luego hay una coma esencial que dice, porque Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. 12. Ocúpese, bretee, trabaje, haga esto, no sea vago, no sea carebarro. Su pecado está ahí, está presente en usted. No lo deje vivir con usted, no sea tan carebarro. 13. Dios es el que está trabajando en usted para que usted quiera y haga. Usted no está solo en este proceso. 12. Mate el pecado. 13. Aquí estoy yo ayudando, dice el Espíritu. Plenamente. Es un trabajo de santificación que es basado en el Evangelio, por medio de la fe e impulsado por el Espíritu Santo. La acción del Espíritu más esta otra. Y punto número 3 que entendemos. A ver qué era. Mirar atrás. Mirar la gloria de Dios. Dale todo. ¿Uno más? ¿Uno más? Ahí está. Mirar la gloria de Dios y por los medios. Si usted lo ve, usted se pregunta, José, pero ¿cómo hago? O sea, ya hablemos de cómo. Y hagamos formas. ¿Sabes? No me interesa el tema muy espiritual ahí, muy místico, de sí, yo quiero estar reformado, pero ¿qué? Vea lo que dice el 18. Nosotros, a quienes nos han sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor nos hace más y más parecidos a medida que somos transformados. Si usted lo lee en Nueva Versión Internacional, dice, todos nosotros que con el rostro descubierto contemplamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. ¿Sabe qué es lo que hay que hacer? Hay que ver para convertirse en eso. Quiere decir, ver a Jesús tanto como usted pueda para convertirse en Jesús. Es como cuando usted tiene hijos. Y entonces hay cosas que usted hace y sus hijos van a comenzar a hacer exactamente igual. Entonces usted camina de cierta forma, ¿verdad? Y sus hijos caminan de cierta forma. Si usted camina jorobado, sus hijos creen que hay que caminar jorobado. Si usted se peina el pelo así, sus hijos se peinan el pelo así. Cuando son adolescentes, lo hacen con la izquierda, para ser rebeldes, pero lo hacen. Nosotros tenemos grupos pequeños en los que lo que hacemos es
ver a Cristo. No hay manera de imitar a Cristo si no lo vemos. Por eso existen nuestros grupos pequeños que estudian cronológicamente la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque creemos un montón de cosas de Jesús, pero luego usted llega a Lucas 18 y es como, o bueno, hagamos uno muy claro, Lucas 14. La cruz, llévelo, niéguese a sí mismo. Y usted dice, yo nunca había visto eso. Yo vi lo de las películas, lo de la pasión y lo de la cruz y todo eso estoy claro, pero nunca he visto que dice niéguese a sí mismo. No hay forma de imitar a Jesús si no vemos a Jesús y lo conocemos. Esta historia ya la conté alguna vez, pero voy a contar otra vez solo porque es divertida. Estábamos en un grupo de jóvenes, había que hacer fila para coger pizza, yo me voy a colar y le digo a el pastor de esta congregación, mae, pase porque somos los líderes y los líderes pueden ir primero, y el pastor de esta congregación me vuelve a ver y me dice, eso es tan poco Jesús. Pero tenían toda la razón, tenían absolutamente toda la razón. Solo hay una forma de saber cómo es Jesús. ¿Por qué Diego sabía? ¿Por qué Diego podía decir eso? Porque había visto a Jesús lo suficiente para decir, eso no es lo que Jesús hacía. Él no decía, suave toque, yo voy a coger pizza primero si alcanza. No, todo lo contrario. ¿Qué hubiera dicho? ¿O qué decía? ¿Cuáles eran sus actos? Pasen, yo le lavo los pies. Pasen. ¿Ok? Si no vemos a Jesús, no hay manera de ser transformados a su imagen. Porque no es a la imagen ni siquiera de Pablo, ni la imagen de Samuel, ni la imagen de Adán, ni la de Jesús. El evangelio, el cristianismo del siglo XXI a veces da por sentado a Jesús y enseña temas de ansiedad y de enojo y de muy buenos, útiles, pero da por sentado a Jesús. Entonces hay una congregación de creyentes muy buenos en manejar la ansiedad, muy malos en conocer a Jesús. Y ahí viene cuál es más necesaria, la de ver al Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo nos dio a conocer al Padre. Felipe le dice a Jesús, enséñanos al Padre, y Jesús le dice, usted me vio a mí, usted me ve a mí, es como ver al Padre. Solo viendo al Hijo podemos ver al Padre. Cuando no vemos al Hijo para ver al Padre, es cuando nos inventamos ese montón de mamarrachadas del siglo XXI, como Dios Padre y Dios Madre, o son cosas que ustedes dicen, no, en serio, ya paren, ya fue, ya, o sea, voy a hacerlo un rato, pero ya, o sea. Jesús es un filtro para el montón de tonteras que también salen respecto a él. ¿Qué es Dios o quién es Dios? Se me murió, entonces tenemos la siguiente. Esos son los copos. Pero no tenía que ir la siguiente, olviden que pasé. Tenía que decirle, una forma es ver a Jesús en las Escrituras, pero la otra es esto que usted está haciendo aquí. Más o menos, un poquito más comunitario. La comunidad es otro medio de gracia para nuestra santificación. Las Escrituras, sin duda, por excelencia, el trabajo del Espíritu Santo por medio de las Escrituras, pero también la comunidad. ¿Sabe por qué la comunidad? Por la historia que le conté con Diego. Porque entonces alguien le va a decir a usted las cosas de frente. En este país también no tanto. Pero si usted va a Panamá, ahí sí dicen las cosas de frente. Y le van, bueno, los puertorriqueños también no son como, hablan así, de frente, esos son de frente. Y así tiene que ser. En este país no, en este país todos vamos ahí calladito, que se dé cuenta, sin decir. ¿De verdad? Pero lo cierto es que usted requiere Gálatas 6:1. Usted requiere, si usted ve un hermano que está en pecado, vaya, tráigalo, ayúdelo. La mortificación del pecado requiere necesariamente o ayuda muchísimo la comunidad. No hay cristianos solitarios. Los cristianos solitarios, que son ovejas, se los come el lobo. Al final de cuentas, por eso es que es tan evidente que cuando alguien está en pecado, lo primero que hace es alejarse y salir de los espacios donde pueda estar en rendición de cuentas, donde alguien le vaya a decir, pero es que eso no es como Jesús. Lo primero que va a hacer, alejarse y no decir las cosas y callar y tener vergüenza, para evitar espacios en los que la comunidad es un medio de gracia para ser santificado. La palabra, la comunidad y la oración, sin duda alguna, son medios a partir de los cuales recibimos la gracia para hacer morir el pecado y para revestirnos de todas esas cosas
que Dios quiere que nos revistamos. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se muestra? ¿Están siendo transformados a su semejanza? ¿Cómo se muestra en una congregación? Bueno, hablemos de cómo no se muestra y de cómo sí. Usted se está preguntando, ¿cómo lo veo? O sea, ¿qué cosas puedo determinar para el que está a la par mía, pero también para mí mismo? ¿Cómo lo evidencio? ¿Cómo lo reflejo? ¿Verdad? Porque es un concepto abstracto. Nadie ve santificación. O sea, nadie se levanta y tiene 3 cajas de santificación. Evidencias de santificación. Número 1. No se muestra por saber hablar sobre religión. Su capacidad teológica puede ser muy buena, sus discusiones teológicas pueden ser muy profundas, pero eso no necesariamente modifica a nadie. Hay quien fue a 4 años de seminario, salió y siguió siendo un ateo. Ahora, yo formo parte de un seminario, no crea que estoy hablando mal de la idea del seminario, es excelente, es una buena opción, pero es que no es per se una muestra de santificación. Hablar sobre religión, poder decir cosas teológicas, poder comentar sobre si el milenio sucederá o no sucederá, si el rapto, en qué momento llega. Parecen temas muy interesantes, pero no confunda, escuchaba en un podcast ayer, no confunda pasión por la teología con pasión por Jesús. Son 2 cosas muy diferentes. Pasión por la teología es chivísima, y a mí me encanta hablar de teología, por eso la clase de... Pero yo me he sentado en momentos y me he visto y he dicho, y la pasión por Jesús. Hablo de él y de sus cosas un montón, pero ¿y él? Como que yo describo a Jairo un montón, pero nunca voy a tomarme café con Jairo. Solamente hablo un montón de Jairo, porque es muy bueno. Está comprometido. Por toda la vida está comprometido. Gracias por darme el permiso de premio de decir eso. Gracias por nuestros mensajes de la semana, en el que pregunté abiertamente, ¿te parece? No vaya a ser que hubiera habido un de vueltis ahí, yo No se muestra por hablar sobre religión. No se muestra por sentimientos religiosos temporales. La santificación no es un calorcito en el pecho que usted siente cuando usted llegó a un momento de alta inspiración. Usted dijo, yo floto, yo ya, con nada de levito. O sea, si no me hubiera comido la hamburguesa, me levanta, pero está un poco pesadito. La santificación no son sentimientos, son sentimientos temporales. Pero nuestro siglo se ha caracterizado por una práctica religiosa que enfoca los sentimientos por encima. Si te da paz es de Dios, mentira. Engañoso sobre todas las cosas es el corazón. Maldito el hombre que confía en el hombre. No es un tema de sentimientos y sensaciones riquísimas. Y las experiencias que queremos crear en el siglo XXI son experiencias de sensaciones, no experiencias de santificación. Entre más luces, más humo, con el perdón de Luis que ama el humo, pero más humo, más luces y más bulla creemos, mejor es la iglesia. Mentira, Nancy. Humo, luces y bulla hay ahí en el Estadio Nacional cuando viene tal cosa. Aquí hacemos santificación, no luces, no humo. No son sentimientos religiosos temporales. Ahora, ¿saben qué es el tema? Yo estoy leyendo un libro de un autor que se llama J.C. Ryle, se llama La Santidad. Hace como 2 siglos escribió esto. Y el libro decía eso. Yo dije, ¿cómo es posible que tenemos 200 años de lo mismo? O sea, que todo es emocionalidad, que la gente llore. Si lloró, lo tocó el Espíritu. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde están esas manifestaciones bíblicas de si lloró, lo tocó el Espíritu? Si había más luces, fue bueno. O sea, no son temas de meras sensaciones. Tampoco es un formalismo externo de devoción. O sea, no es parecerlo, ¿verdad? No es que usted levante su mano cuando corresponde. Todo bien con levantar su mano si usted la levanta. ¡Qué bueno! Yo lo hago en diferentes momentos. Pero recuerdo muy claramente, yo fui a una escuela cristiana, y recuerdo muy claramente, yo como 8 o 9 años, ver a todo el mundo hacerlo, y yo decía, es que, tengo que hacerlo. Y entonces, ¿verdad? Levantaba como así. Pero la levantaba. Y entonces, ¿verdad? No es una
un formalismo externo, no es su forma de conducirse lo que hace que usted sea santificado. Eso es solo un acto, solo una muestra. ¿Acaso que soy un santificado así o así? Yo no soy Moisés, que levanto la mano y gana, ni bajo la mano y pierde. No, no. No son conversaciones de religión, no son sentimientos y sensaciones ahí. Eso pasa mucho también, pero con el tema de las sensaciones. Buscamos confirmación de Dios acerca de nuestras decisiones por medio de sensaciones. Entonces, si sentí, ¿verdad?, que Dios me confirmó tal cosa, entonces era cierto. Podemos hablar de decisiones otro día. Hay un libro buenísimo que se llama Solo haga algo, se lo puedo recomendar. No sé, ya no estoy yendo del tema. Tampoco tiene que ver con retirarnos de nuestro lugar en la sociedad, o sea, de convertirnos en un ermitaño. De decir, es que yo voy al gimnasio y mira cómo es difícil ahí no pecar, entonces me voy a ir del gimnasio. Y cuando llego al trabajo, mira que ahí cómo me caen mal y quiero hablar de toda esa gente, entonces no voy al trabajo. Y cuando voy a donde mis hijos que están jugando fútbol, los odio, chamacos, los odio. Entonces el odio en mí. Entonces al final de cuentas usted mira en su casa, en un cuarto, sentado, haciendo nada. Y ese es el mayor problema con por qué eso no es santificación. Porque usted hizo todas estas cosas para dejar de pecar y su peor enemigo lo acompañó en todo el viaje. Porque su peor enemigo es su naturaleza pecaminosa, que sigue estando en usted como una influencia, ya no como una condición. Pero sigue siendo una influencia. Entonces su enemigo fue como usted habló. Tal vez el diablo no lo estaba tentando en ese momento, que tampoco tiene restricciones geográficas. Pero ahí también se tentaba en Australia. Entonces, pero su pecado anda con usted. Bueno, eso de Australia lo digo porque el diablo no es omnipresente. Dios es omnipresente, el diablo estaba físicamente andando. Cierro paréntesis. Teológico. No significa que usted y yo entonces debamos dejar de hacer todo, y dejar de ir a todo lado, y dejar de nada para verse santificados. El otro día lo hablaba con un amigo acá, o sea, si abajo ese ritmo, entonces no podemos ir a ningún lado. Vamos a hacer lógica, no vamos a hacer nada. Tampoco es un cumplimiento ocasional de acciones correctas, porque usted le dio de comer a esta gente un viernes en la tarde, no significa que ellos personas que estén más santificados, porque fue una vez ahí un viernes en la tarde a dar de comer a gente de escasos recursos o a las personas de la calle y listo. Las muestras de santificación, ¿cuáles son? ¿Cómo vemos santificación real? Primero, un esfuerzo habitual por buscar la voluntad de Cristo. Usted nota que sus decisiones de vida están enfocadas en lo que Cristo enseñó moralmente y en cuanto a propósitos. Usted evidencia que usted antes solo tomaba decisiones así, pensando en usted, dónde consigo tal brete, cómo me dan más plata, qué hago, no sé qué, y ahora usted comenzó a pensar, ese trabajo está muy bueno, me pagan muy bien, pero vieras que yo necesito invertirle 14 horas a ese trabajo todos los días, y no voy a poder tener tiempos de estudio personal, o no voy a poder tener el grupo bíblico, no voy a poder asistir a tal cosa, tal vez y mejor no lo tomo, a pesar de que significa un incremento de tanto porcentaje. Su manera de tomar decisiones, sus parámetros y paradigmas cambian, porque a usted le interesa vivir no para como todo el mundo y decir que soy cristiano, sino que a usted le interesa vivir una vida que refleja con claridad sus propósitos y metas, además, por supuesto, de una conducta moral que lo refleja. La Biblia no es un libro de reglas, pero tiene un contenido de ética, de cómo comportarnos. Ojo, no es un libro de reglas, cuenta algo mucho más grande, revela a Dios, pero tiene contenido de moral. Y entonces también tenemos que ver la moral manifestada en nosotros. Eso significa dónde vas a tomar qué decisiones, de quiénes te vas a alejar, a quiénes te vas a acercar, qué acciones necesitamos dejar de hacer, qué acciones necesitamos buscar y hacer con mayor frecuencia, para tener todos esos elementos morales que Dios nos lleva a trabajar de decisiones de no hagan esto, sí hagan eso. Pero además de eso, nuestras metas están claras con lo que Cristo manifestó: negarse a sí mismo y adicionalmente un anhelo de vivir según las normas del Nuevo Testamento. Pero además usted lo va a ver en el cambio de su carácter, usted lo va a ver reflejado en usted mismo. La santificación
nos transforma y nos transforma a la imagen de Cristo, y la imagen de Cristo es otra cosa. Me parece muy poco, no decir nada a mi yo. Sea quien usted es, dice el siglo XXI. Y la Biblia dice sí, pero no como se lo están diciendo. Es que usted es hijo de Dios, entonces sea eso. No sea la mejor versión de usted, que es lo que le quiere vender esta sociedad en este siglo. Evidencias de santificación. Pasamos a la siguiente. Quisiera hacer una serie de preguntas y comentarios para nosotros, que esto no sea nada más escuchar un gran rato y luego, ¿verdad? No hacer una introspección. Veámonos a nosotros. Dale a la siguiente. La primera es, ¿cómo está su conciencia del pecado? Yo le preguntaba esto a mi esposa ayer. Y por favor, ¿qué le pasa? Lave trastes. Esta es una pregunta rara, lave trastes. Yo le preguntaba, ¿qué tanta conciencia? ¿Dónde estás evidenciando pecado en tu vida en este momento? Porque se lo garantizo, eso se lo puedo garantizar con más que me llamo José Pablo. Ahí está. Y usted no me lo sabe decir en este momento, es porque usted no se ha dado cuenta, pero ahí está. Con claridad, o sea, se lo garantizo como que le pongo mi casa, de la que no soy dueño, pero no se la pongo. El dueño, sí, la hipoteco por él. ¿Cómo está su conciencia del pecado? ¿Qué tanto usted identifica sus pecados en su vida? ¿En dónde está luchando en este momento? ¿Cuáles son sus luchas y problemas y temas de pecado? ¿Dónde sabe usted que ahí no es? Ahí no es. Usualmente, cuando esto pasa, además, nos llega uno a la mente que suele ser uno grandote. Asegúrese de no creer que usted solo tiene un pecado en su vida. Se lo garantizo también, segunda hipoteca, usted tiene más de uno. Hay más de un área en la que usted puede estar trabajando su pecado en este momento de la vida. Muchísimas más. Así que tampoco llegamos a la trampa de creer que es solo uno. ¿Cómo estás viendo a Cristo? ¿Qué tanto usted ve a Cristo en el día a día? ¿De qué manera? O sea, ¿cómo lo buscas? ¿Qué tanto estás buscando las Escrituras? ¿Qué tanto estás rodeándote de personas que te modelen a Cristo? O que te pregunten, o que te comenten algo sobre. ¿O qué tanto son personas que son como, sí, eso qué importa? Ojo, no renuncie a su trabajo. Ir a buscar personas entonces donde todo sea Cristo. Es común que los trabajos no lo sean. Es común. En el mío también. No hay problema. Simplemente busque los espacios donde usted sí pueda ver a Cristo. Sea realista en el proceso de santificación. Sea realista. La santificación, decía J.C. Ryle, no es algo que previene al hombre de tener muchos conflictos espirituales internos. O sea, no espere que porque usted está en un proceso de santificación, de hoy a 15 días usted viene, pero vea, se ha hecho un angelito, un serafín, un querubín tapándose los ojos. Sea realista. No espere demasiado porque se va a frustrar. Usted espera que todos sus pecados se desvanecieron de aquí a 15 días, usted en 15 días no va a querer volver, porque dijo, no, esto es una trampa, yo voy a hacer budismo, a ver si así funciona. No, eso es un proceso lento, pero efectivo. Lento, pero hace lo que tiene que hacer. Doloroso a veces, más veces que no, sí doloroso, pero funciona, saca lo que tiene que sacar. Sea realista. No se permita solamente creer en una ilusión de santificación instantánea, que no es lo que la Biblia enseña en ningún momento. Y por último, sea diligente. No sea carebarro, no sea vago, sea diligente. Eso es el pecado, es un tema seriosísimo. Es un tema que hasta muestra o sirve como evidencia de su fe verdadera. Es un tema a partir del cual incluso podemos alcanzar a otros, pero sobre todas las cosas es un tema que cumple la frase final de esa visión, la última línea que dice, para la gloria del Padre. No solo salvar gente le da gloria al Padre, santificar gente le da gloria al Padre. ¿Por qué? Porque la gente lo ve y dice, son diferentes. Gloria a Padre. Usted mismo puede decirlo respecto de sí mismo o respecto de otros que conoce.
con respecto de su esposo, o de su hija, o de su hijo. Y para eso existe Nexo, y para eso existe todo. Yo le puedo decir una cosa, lo único que sé en este mundo, todo lo único que sé, no sé nada más. Pero lo único es que todo lo que existe, existe para la gloria de Dios. Yo no sé nada más, pero eso es lo único que le puedo decir. Que todo lo que hay, de ellos incluidos, existe para la gloria de Dios. Dios lo hizo todo para su propia gloria. Es una realidad con la que tenemos que volver a ponernos a cuenta. Dios hizo todo para sí mismo, para su gloria. Y entonces tenemos que buscar la manera en cómo vivimos para que esa gloria sea creciente, para que no se le dé más gloria cada vez más. Quisiera cerrar con esta frase. Tal vez antes de leerla, lo único que les digo es, les decía que durante la semana tal vez lo que pensaba era, qué serio este tema. O sea, realmente qué genuino, qué profundo, qué real, qué seriedad. Siento que a veces en las congregaciones al tema santidad le hemos dado muy poco tiempo en escena, muy poco. Usualmente suele ser así como 2 minutos y ya. Y aquí un tema clarísimo, que no solo nos reta, sino que además nos pone en la imagen, nos pone en el spotlight, ¿no? Así que lo leo. Este es este libro que se los recomiendo, se llama La Santidad, tal cual. J.C. Ryle, hace como 2 siglos, dice: la unión con Cristo, que no produce ningún efecto en la vida, es una mera unión de forma que no tiene valor ante Dios. La fe que no tiene una influencia santificadora sobre el carácter del creyente no es mejor que la fe de los demonios. Está citando a Santiago. Es una fe muerta porque es sola. Está citando un principio reformista. Solo por fe, pero la fe no es sola. Es una fe muerta porque no es sola. No es un don de Dios. No es la fe de los escogidos de Dios. En resumen, donde no hay una santificación de la vida, no hay una fe verdadera en Cristo. Hasta el ladrón de la cruz fue santificado. Tuvo como 15 minutos de santificación, pero la tuvo. Por eso, para que usted diga, ahí se rompe su teología. No, el ladrón de la cruz que tuvo 15 minutos de creer en el Hijo de Dios, fue santificado en ese tiempo. Al punto de que le dijo al otro, cállate, ¿por qué le estás diciendo esas cosas? Si este es el Hijo de Dios. Vos y yo hicimos las cosas mal, conciencia del pecado, pero él no. Santificación es una realidad que siempre será posible ver. Cita Lucas, porque cada árbol se reconoce por su fruto. Cerramos con un versículo, que es mi oración para ustedes, mi oración para mí, mi oración para mi familia, y la oración que les recomiendo que haga si usted quiere tomar un paso adicional en este tema de santidad en esta semana. Y es Salmo 139, versículos 23 y 24, que dice, David ora y le dice: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Oramos. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado. Señor, permitirnos interiorizar lo que hemos escuchado el día de hoy, vivirlo. No queremos una teología, Señor, de conceptos, queremos una teología de práctica y aplicación, Señor. Examina nuestros corazones, Señor. Examínalos, muéstranos si nos hemos errado en el camino. Muéstranos dónde están esas piedritas en nuestra vida que quieres sacar y guíanos por el camino correcto. Guíanos por el camino eterno, Señor, el que no es ancho, Señor, el que es angosto, pero que lleva a salvación, Padre. Transfórmanos y santifícanos a través de tu Espíritu Santo, permitiendo ser dóciles, Señor, y humildes para comprender cuando nos pones pruebas, cuando nos pones procesos, Señor, para ser santificados. Te pido que como Nexo, Señor, seamos una congregación de discípulos que están siendo transformados, así, en presente y en gerundio, Señor. Constantemente estamos siendo transformados, Padre, para poder ser hechos a tu semejanza, la semejanza del Hijo de Dios, que es nuestra mayor revelación del Padre. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén.